Correspondientes. Empezamos gracias, hermana Joy. Colosenses capítulo 2. Eh, ya vamos a terminar con esta parte, con todo este resumen que nos hace Pablo en estos versículos del Evangelio. Sí, no es un gran resumen del Evangelio. Y de hecho, alguien que por favor pueda leer, bueno, dos personas que puedan leer Colosenses capítulo 2, versículos del 8 al 15. Alguien del 8 al 11 y alguien de 12 al 15. Sí, del 8 al 11 y de 12 al 15. Camila, tú del 8 al 11. Hermano Miguel, por favor, entonces del 12 al 15. Leemos Colosenses capítulo 2, del 8 al 15. Camila. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Es un gran resumen esos versículos. Sin tomar en cuenta el versículos 14 y 15, que son los que vamos a ver probablemente esta y la otra semana, viendo el versículo del 8 al 12, del 8 al 13, díganme qué se dice de Jesús, ya sea que ha hecho por nosotros, que somos nosotros en Él y que es Él. Porque todos los versículos trata respecto a Jesús, definitivamente, ¿no? ¿Qué observan? No tienen que ver mucho, es algo bastante literal. Del 8 al 12, al 13, ¿qué se dice de Jesús? ¿Qué es? ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace por nosotros? ¿Pueden leer? ¿Mm? Es nuestro benefactor. Es nuestro benefactor. ¿Qué más? ¿Se puede leer? Pueden ser literales, sí, claro que sí. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. ¿Qué más se encuentra? Que no se mueve conforme al mundo, en el 8. Que no se Entonces, mueve. el lee al revés si dice que solamente es según Cristo y no sobre el mundo y no se mueve con el mundo. Claro, que Jesús no se mueve con el mundo. Bien relacionado con lo que dijo que en el final también dice, lo expuso a los principados y potestades. Claro que sí, en los versículos que dije que no consideremos. Ah, dijiste que Es el 15, pues. Pero todavía. El 10 que es completos en él. En Él estamos completos, ciertamente también. ¿Qué hace por nosotros? Ahí también se menciona un montón de cosas que hace por nosotros. Fuimos circuncidados, pero no con la carnal. La circuncisión espiritual también en Jesús, ciertamente. Lo del bautismo, ya. Claro, sepultados en Él, resucitados en Él. Acá tengo el resumen de la lista, que literal se menciona en estos versículos, en Cristo. ¿Okay? Todo eso tiene que ver con Jesús. Jesús es toda la plenitud de la deidad. Estamos completos en Jesús. Jesús es cabeza de todo principado. En Jesús tenemos circuncisión espiritual. En Jesús también tenemos un cambio de dominio. Habíamos visto del pecado a pertenecerle a Él. Somos muertos y resucitados en Él.
tenemos una vida nueva en Él y en Él tenemos perdón de los pecados. Es Jesús, ¿no? Y no voy a cansar de decirlo cada vez que veamos estos versículos. Jesús es todo lo que necesitamos. Lo que a nuestra vida le hace falta, lo que, como se mencionó, no, lo que al mundo le hace falta es Jesús, definitivamente. Y, y dentro de todo este recorrido que estamos haciendo, primero viendo la imagen de Jesús como la plenitud, dejando en claro que somos completos en Él, que Él es cabeza, explicando la circuncisión, explicando nuestro cambio de dominio, explicando que en Él hemos muerto, resucitado y que tenemos una vida nueva y que perdona nuestros pecados, llegamos al versículo 14. Anulando Jesús, nuevamente recordemos que todo tiene que ver con Jesús en estos versículos, en la Biblia en realidad, anulando el acta de los decretos que había en contra nosotros, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Vamos a centrarnos en el versículo 14. Anuló el acta de los decretos, que es anular, es quitar, borrar, no se refiere a un dedo, y que es el acta. El acta era, en la época, un acta era algo escrito a mano. Eso era un acta, era algo escrito a mano, y específicamente el acta era un documento que certificaba una deuda de alguien. Supongamos, Vane me presta 100 soles, porque he perdido mi billetera por tercera vez, y estoy bajo de fondos, Vane me presta, y Vane me dice, pero ¿cómo vas a pagarme? ¿Cuál es el...? ¿Cómo es? No, confío en mi palabra. Vane obviamente no confía en mi palabra, así que me dice, ya, déjame un documento. Redactamos un acta en el que diga, yo, Renato, le debo a Vane 100 soles. Entonces, el acta era un documento redactado a mano que se usaba principalmente para certificar una deuda que teníamos, que es un decreto. Vamos por partes y lo juntamos. El decreto viene de la palabra dogma, que es un término bastante utilizado a nivel eclesiástico. Eh, Se habla que la Iglesia Católica tiene los 12, no sé cuántos dogmas tiene, vendríamos a hacer su doctrina de ellos, ¿no? Sus dogmas de fe, en qué creen, ¿no? De ahí viene, decreto viene también de la palabra dogma, y que es un decreto, es un juicio firme. Tal cual, el decreto es un juicio firme. Entonces, ¿qué tenemos en esta acta de decretos? Tenemos una demanda legal. Pablo utiliza términos legales acá. Es una demanda legal contra nosotros. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente esta acta de los decretos? Si veíamos que es un certificado de endeudamiento, entonces básicamente es un registro de nuestras deudas ante Dios, las cuales, como un decreto, un juicio firme, nos condenaban. Entonces, el acta de los decretos, repito, es un registro de todas nuestras deudas ante Dios, que Jesús la quitó del medio del camino, la clavó en la cruz y la anuló. Y de hecho, va de la mano con lo que en el versículo anterior eh, nos menciona, ¿no? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Es interesante porque en cuanto a la deuda que tenemos con Dios, en cuanto a los pecados, Dios no los ignoró. Dios no ignoró este acta de decreto que tenemos nosotros. No dijo como que ya, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, vamos para adelante. Dios en Jesús y a través de la cruz la anuló. Ya, pero ¿y cuál es esta deuda? ¿Qué es específicamente esta deuda que tenemos con Dios? Evidentemente no es una deuda económica. ¿Cuál es esta deuda? Respecto a esta deuda, lo primero que pensé
Y lo que se me vino a la mente fue el pecado original. Eh, el pecado cometido por Eva, por Adán y todo este eh, depravación del mundo. ¿No? Hemos estudiado la llamada depravación hereditaria total. Lo primero que pensé respecto a esa deuda, y es parte de, ciertamente, pero va más allá de nuestra condición como pecadores. El acta de los decretos, nuestra deuda que tenemos con Dios, es todo lo que somos. Es todo, es el registro total de nuestras culpas ante Dios. Y de hecho, hay una discusión al respecto. Estuve leyendo diferentes fuentes y hay una discusión sobre qué son estas deudas. Y tanto esta como la otra semana, que ya puede avanzar un poco del devocional, porque ya vi mi tesis, ya avancé un poco el estudio. De esta y la otra semana vamos a tratar de estudiar juntos. Vamos a tratar de cuestionarnos de esta discusión, cuál es la que entendemos en el Señor correcta. Porque ese es un estudio, que todos estudiemos juntos. Entonces, ¿cuál es la discusión? La discusión que hay entre los teólogos es respecto a esta acta de decreto, esta deuda que tenemos con Dios, ¿a qué se refiere? Les dije, lo primero que se me vino a la mente fue el pecado original, que es una de las teorías, llamémoslo así, que se maneja, que nuestra deuda es lo que generó Adán y Eva. Otros refieren que nuestra deuda, que se menciona, son nuestros pecados personales. Son todos los pecados que acumulamos a lo largo de nuestra vida hasta ya que llegamos al punto de conocer a Jesús. Todos nuestros pecados. Y otros mencionan que esta deuda es en base a la ley de Moisés. Es en base a la ley, tomando la ley como el estandarte que no cumplimos. No el estandarte, no, el estándar que no cumplimos. Como no cumplimos el estándar, como no cumplimos lo que somos en la ley, porque la ley tal cual era para darnos cuenta que necesitábamos de Dios, como no cumplimos la ley, ahí se nos genera una deuda. Entonces, ustedes, hermanos, hermanas, ¿qué creen? ¿A qué creen que se refiere esta deuda que tenemos con Dios, que tuvimos algunos? Pecado original, todos sus pecados, o en relación a la ley y ese estándar que no cumplimos. Yo considero de lo que observo en la Biblia, es la totalidad. No es unos y otros no. Si bien es cierto, en Adán y Eva recibimos como herencia una depravación hereditaria total. Sin embargo, el Señor cuando tuvo que juzgar a los unos y a los otros, le dijo a los de Corazín, a los de Bethsaida o de Bethesda también me parece, si estas señales que ustedes han visto lo hubieran presenciado los de Sodoma y Gomorra, ellos serían menos castigados que ustedes, porque ellos en su ignorancia y obviamente en su darle la espalda al Señor, se metieron en este conflicto de pecados y recibieron su juicio de extravío. Pero ustedes no tienen justificación. Y él dijo y añadió, en el día que sean juzgados, hay de vosotros, porque mayor será el castigo que ustedes recibirán. Y ahí no estaba hablando de la depravación hereditaria total, Claro, sino hablando ya de lo que estaban haciendo. su vida. De su vida, ciertamente. Y ahora, también la Biblia dice, respecto, por eso digo yo, es un todo. La Biblia dice que la palabra de Dios nos va a juzgar. Si no hubiera venido el Señor, y ahí está la ley, y si no hubiera dado mandatos, ignorantes fuéramos, pero ya no lo somos. Claro. Ahí está. Entonces, si bien es cierto, los teólogos dicen cosas, y está bien, pero yo pienso que es un total. Un total. Ok, muchas gracias. ¿Mencionaste como una de las teorías un total? Sí, eso voy.
Porque dijiste tres, ¿no? Sí, o sea, Tres. y también hay juegos, hay O algunos que ley y son el pecado, pecados, combinaciones. hacen sus grupos como el mundial. ¿Alguien más está con el hermano Miguel? Joel está con el hermano Miguel. Ustedes no se animan. Bien. Sí, de hecho sí. Probablemente, y una de las teorías, la teoría más aceptada y que entendemos doctrinalmente más correcta es la que mencionamos acá. Es un todo, ¿vale? Y por contexto, también se refuerza esa visión de la deuda y vayamos a ver el mismo versículo. En los versículos mismos encontramos la respuesta. Habíamos hablado de un todo. Pecado original, nuestros pecados y la ley como estándar de lo que deberíamos ser o deberíamos haber sido. Eh, Ya en el pecado original, vemos en el versículo 11, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí habla de una condición carnal que tiene el ser humano. Ahí habla del pecado, del pecado original. Luego, nuestros pecados lo vemos en el versículo 13. Ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, lo que habla de que en la vida del creyente no solo es el pecado original el que tenemos, sino es toda una vida de pecadores, lo que somos. Y la ley también. ¿Por qué? Porque el contexto en el que Pablo escribe esta carta era un contexto en el que estaban cayendo en el legalismo. Era un contexto en el que estaban cayendo mucho en el legalismo y Pablo también al momento de escribir esta carta había legalismos, había filosofías, había creencias, había nuevas religiones y como bien se dijo, tanto que compartió el hermano Miguel y yo él está de acuerdo, es un todo, ¿no? La deuda que nosotros tenemos en términos legales es un expediente legal. Es un expedientazo el que tenemos, es un expediente completo, el que Jesús tomó y en la cruz lo clavó. Es algo, y con eso vamos terminando. Sí, y ahí cuando decimos todo, es todo bueno. Porque a veces pensamos que es hasta nuestro arrepentimiento, ¿no? Pero en realidad, cuando uno se arrepiente y acepta a Jesús, está aceptando la salvación de Jesús para tus pecados que cometiste y para los que vas a cometer hasta que te Ujú. mueras. En realidad es uno, como tú bien dijiste, ¿no? Lo que acumula uno a lo largo de la vida. No es que sí, la salvación en realidad literalmente anula todo, ¿no? Ujú. Anula todo. Por eso es que podemos decir confiadamente que tenemos seguridad de la salvación, porque si solo fuera, y En también Cristo lo hay teorías tenemos. sobre eso. Algunos dicen, no, es hasta ahí, de ahí hay que pedir perdón, por eso es que dicen que luego se pierde de nuevo. En realidad es el todo, porque de lo contrario, eso es un sustento de que la salvación no se pierde, que murió por todo. Y en Cristo tenemos abogado también, ¿no? Porque definitivamente desde que nos salvamos es incontable la cantidad de veces que nos vamos a equivocar y que vamos a pecar. Y con eso vamos terminando. La otra semana vamos a ver con el siguiente versículo, en el cual también hay discusión. Todos los versículos de parte tienen discusiones. Y no les voy a decir en qué es la discusión, para que no se preparen. Entonces, la otra semana, a Dios mediante, vamos a ver respecto a las discusiones que hay. Pero quiero terminar leyendo nuevamente el versículo 14. Anulando el acta de los decretos, ya sabemos todas estas deudas que tenemos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El que el Señor haya pagado nuestra deuda, el que hayan agarrado nuestra acta, nuestro expediente y haya anulado, tuvo un precio. No fue ni económico, ni fue con abogados, tuvo un precio y es un precio que muchas veces nos olvidamos. Eh, Probablemente de acá a las siguientes semanas vamos a tener muy presente el sacrificio de Jesús. De acá, estoy muy seguro que esto es de acá a las siguientes 3 semanas, vamos a tener muy presentes la cruz y el sacrificio que hizo Jesús. ¿Por qué? Porque se viene Semana Santa.
Y durante Semana Santa vemos en las películas, vemos en los dibujos, en todos lados vemos la cruz y a Jesús crucificado. Eh, y muchas veces nos olvidamos que Jesús murió por nosotros. El resto del año nos olvidamos lo que hizo por nosotros y cuán agradecidos deberíamos estar entregándole de vuelta nuestra vida. El ser humano somos por naturaleza de normalizar las cosas. Somos de olvidarnos y de normalizar. Eso es lo que somos. Se dice que el Perú es un país sin memoria. Ya lo había mencionado en su Deuteronomio, creo. Pasa algo, 3, 4 meses, un año, nos olvidamos. Y volvemos a querer lo mismo, de hecho, ¿no? Lo dije en relación al ciclo de Israel. Eh, Nosotros nos olvidamos probablemente cuando nosotros, porque en algún punto como hijos de Dios hemos tenido que entender esta verdad. Hemos tenido que entender esta verdad de que Jesús se sacrificó y sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Probablemente en el momento en el que lo tuvimos, en el momento en el que lo entendimos, estuvimos impactados, estuvimos agradecidos, estuvimos conmovidos, estuvimos quebrantados. Pero pasan los meses, pasan los años y nos olvidamos y lo normalizamos. No olvidemos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ah, y definitivamente merece que le entreguemos nuestra vida, merece que sigamos, ah, merece que tratemos de tener una deuda más pequeña, con una vida más en Él, una vida, ojalá sin pecado y tratando de agradarle en cada cosa que hagamos. Hay un coro, no sé si es coro o himno, que personalmente me cuesta, no es que me cueste cantar, cantar me cuestan todos, me cuesta porque es un coro que dice, ¿tú qué has hecho por mí? ¿Qué haces tú por mí? ¿No? Y me cuesta porque es un coro que se canta en primera persona, como si Dios lo cantara, y es un Dios que está reclamándote, ¿tú qué haces por mí? Y me cuesta porque no veo un Dios que esté reclamando, pero sí es un Dios que nos demanda obediencia, eh, como hijos suyos, vivir como tal. Muchas gracias, hermanos. Como les mencioné, Dios mediante, la otra semana vamos a seguir viendo el siguiente versículo en el cual hay una discusión y vamos a por ahí profundizar en ello.